Hola y bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Soy la anfitriona de hoy y me acompaña nuestro experto en arquitectura de sistemas para desglosar un tema que de verdad es apasionante. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí para sumergirnos de lleno en las entrañas de los servidores. Y vaya que hay mucho terreno por cubrir. Hoy nuestra misión es desentrañar la administración de sistemas Linux, pero, digamos, desde una perspectiva muy específica. No vamos a leer un manual aburrido. No, para nada. La idea es absorber toda esta información de la montaña de documentación, manuales avanzados y guías de arquitectura que tenemos sobre la mesa, pero con la mentalidad de un sysadmin veterano. Exactamente. Queremos entender el porqué detrás del sistema. Porque, a ver, memorizar comandos lo hace cualquiera, pero diagnosticar y reparar con precisión quirúrgica, eso es otra historia. Así es. Y para arrancar con esa mentalidad, me gusta mucho una analogía. Pensemos por un segundo en la sensación de caer directamente a la cabina de un avión comercial que ya está en pleno vuelo. Wow, a oscuras y con los motores rugiendo, me imagino. Totalmente. En esa situación, no es posible empezar a presionar botones al azar o tirar de palancas rezando para que el avión se estabilice mágicamente. Claro, lo primero que cualquier piloto requiere es, no sé, encender las luces del panel, observar los instrumentos de navegación, entender qué pasa a su alrededor. Exacto. Y entrar por primera vez a un servidor como administrador de sistemas genera exactamente ese mismo nivel de vértigo. Si no sabes dónde estás parado, no puedes administrar nada. Supervivencia pura. Y por lo que leía en las fuentes, antes de que un administrador toque cualquier configuración, hace lo que llaman un reconocimiento del entorno. Usa herramientas como el comando UNAM. Ajá, el famoso UNAM, que digamos es como mirar el mapa y el estado del clima antes de despegar. Un administrador usa variantes como UNAM-S-R-O. ¿Y eso qué le dice exactamente al sysadmin? Pues le arroja el nombre del sistema, la versión exacta del kernel y el sistema operativo. Y si le agrega otras letras, como "-m" o "-p", el sistema revela la arquitectura del hardware. Claro, le dice si está, por ejemplo, en una arquitectura de 64 bits. Exactamente. Porque inyectar un módulo para un procesador equivocado no da un error chiquito. Genera un kernel panic, que es básicamente el colapso total del sistema. ¡Qué miedo! Pero, a ver, me surge una duda. Si un administrador instaló ese servidor, ¿por qué tiene que preguntarle a la máquina quién es? Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que hoy en día los servidores rara vez son máquinas físicas de metal estáticas. Son máquinas virtuales, que, digamos, migran entre centros de datos, o son contenedores efímeros. O sea que el entorno puede cambiar de la noche a la mañana. Así es. Por eso la conciencia situacional es vital. Y hay otro elemento que los documentos mencionan mucho para no perderse, que es el prompt, o el intérprete de comandos. Ah, sí, ese textito que parpadea a la izquierda en la pantalla negra. Ese mero. Está controlado por una variable llamada PS1. Y visualmente te da un dato inmediato. Si termina en un símbolo de dólar, la sesión es de un usuario normal. Con permisos limitados. Exacto. Pero si termina con el símbolo de numeral, bueno, ahí el superusuario está al mando. Es el jefe de la máquina. Ahora, las fuentes también hablan de que los administradores modifican archivos como el .bashresi para personalizar este prompt. Le agregan el nombre del host o la fecha y hora exactas y a primera vista parece un capricho estético, como para que se vea como en película de hackers. Sí, puede parecerlo, pero en realidad no es estética. Es una medida de seguridad crítica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo tienen? Pensemos en un día normal de un sysadmin. Puede tener, no sé, 30 pantallas negras abiertas al mismo tiempo. Servidores de prueba, de producción, de respaldo. Mm, claro, todas se ven iguales. Exactamente iguales. Si no tienes el nombre del servidor gigante en el prompt, el riesgo de ejecutar un comando de borrado destructivo en la base de datos principal de la empresa, pensando que estabas en el entorno de pruebas, es altísimo. Wow, un error de esos y te despiden al instante. Y lo de la hora exacta, me imagino que sirve para ver cuándo se rompió algo, ¿no? Totalmente. Si hay un fallo, el administrador revisa la pantalla. Tener la fecha y hora en cada línea de comando ejecutada es, digamos, como tener una línea de tiempo forense perfecta. Ya veo.
Bueno, una vez que encendemos las luces y sabemos dónde estamos, el administrador se enfrenta a la herramienta más peligrosa del sistema operativo, el usuario root. El famoso root UID 0. Así es. Y según la documentación, es un poder casi absoluto. Es como conducir un auto de Fórmula 1, pero sin cinturón de seguridad. Me gusta esa comparación. Y es literal. Cuando el núcleo de Linux ve ese identificador de usuario 0, simplemente ignora todas las restricciones de permisos. O sea, no es que root tenga una llave maestra para las puertas, es que las puertas desaparecen. Exactamente. Si root le dice al sistema borra recursivamente todo el disco duro desde la raíz, el sistema no va a preguntar ¿estás seguro? Simplemente se va a destruir a sí mismo en segundos. ¡Qué locura! Y hay una regla muy estricta sobre esto en los manuales. Dicen que jamás, por ningún motivo, un administrador debe iniciar sesión como root en un entorno gráfico, en las ventanas con el ratón. Jamás. Es un riesgo de seguridad enorme. Pero a ver, ¿por qué? Si root tiene tanto poder, ¿por qué forzarlo a usar solo la pantalla de texto negro? Por la cantidad de código. Una interfaz gráfica tiene millones de líneas de código. Controladores de video, visores de imágenes, calculadoras. Y mucho de ese código, no ha sido auditado tan estrictamente como el núcleo del sistema. Ah, claro. Si inicias toda esa interfaz gráfica pesada como root, le estás dando el poder de destruir el sistema a un visor de PDF que a lo mejor tiene una vulnerabilidad. Es abrir la puerta a atacantes de par en par. Entonces, ¿qué alternativas seguras existen? Porque a veces se necesitan esos privilegios. Las fuentes mencionan los comandos, su y sudo. Así es. Históricamente se usaba mucho su, que básicamente sustituye al usuario actual por root, pero requiere teclear la contraseña maestra de root. ¿Y cuál es el problema con eso? La trazabilidad. Imagina un equipo de 10 administradores. Todos saben la contraseña. Si a las 3 de la mañana alguien borra algo crítico por error usando su, ¿cómo sabes quién fue? Todos entraron como la misma persona. Es imposible saberlo. Exacto. Por eso las distribuciones modernas prefieren sudo, porque permite ejecutar comandos de superusuario, pero usando la contraseña del usuario normal. Y lo más importante, deja un registro. Un rastro exacto de quién hizo qué. Exactamente. Queda anotado qué identidad humana ejecutó qué comando y en qué milisegundo exacto. No hay forma de evadir la responsabilidad. ¡Wow! O sea, limitar el poder no es una molestia, es la primera línea de defensa. Y esto me lleva a algo curioso. Los pseudousuarios. Así como los usuarios postfix o news. Ajá, son como cuentas falsas, ¿no? Que corren servicios pero no son personas. Más bien son cuentas restringidas. Sirven para que un servicio web o un servidor de correos no corra como root. Si un hacker vulnera la página web, solo obtiene los permisos de ese pseudo-usuario, que apenas puede leer archivos web y no puede tocar el resto del servidor. Inteligente. Todo se basa en permisos, como el comando umask, que define los permisos por defecto cuando creas un archivo. Sí, el umask es fundamental. Actúa como un filtro. Se asegura de que cualquier archivo nuevo nazca, por así decirlo, bloqueado para los extraños, arrancando los permisos peligrosos desde el segundo 1. Bueno, ya sabemos cómo usar los privilegios de forma segura. Ahora, quienes administran estos sistemas necesitan saber navegar. Y Linux no organiza sus archivos al azar. Tiene un plano arquitectónico muy estricto. El famoso FHS, el estándar de jerarquía del sistema de archivos. Exacto. Es lo que permite que alguien pueda conectarse a un servidor en Japón a las 4 de la mañana, que tiene una distribución totalmente distinta, y aún así sepa dónde está todo. Así es. ¿Sabes que en la carpeta diagonal etc van los archivos de configuración estáticos? Y que en diagonal bin y diagonal sbin están los binarios y herramientas vitales. Y diagonal var para los datos variables, ¿no? Como las bases de datos y sobre todo los logs de errores. Sí, diagonal var es el lugar al que vas corriendo cuando algo se rompe. Pero a ver, aquí hay algo que desafía toda mi lógica y necesito que me lo expliques. Hay una premisa en los manuales que dice que en Unix absolutamente todo es un archivo. Sí, es una de las reglas de oro más famosas. Discos duros, teclados, puertos de red. El sistema interactúa con ellos como si fueran simples archivos de texto. Ok, eso lo entiendo para hardware. Pero luego los documentos entran al directorio diagonal proc.
y resulta que los archivos ahí pesan 0 bytes en el disco duro. Ujú. O sea, no existen en el almacenamiento físico. Son pura memoria RAM proyectada por el kernel. ¿De verdad un administrador puede literalmente leer la memoria RAM o un proceso en vivo usando un simple comando de lectura de texto como cat? Es una locura, pero sí, totalmente. Diagonal Proc no es un espacio en disco, es una ventana directa al cerebro del sistema generada en tiempo real. ¡Wow! Si tú entras a Diagonal Proc, vas a ver carpetas con números. Esos números son el PID, o el identificador de proceso. Y si abres el archivo Status dentro de una de esas carpetas con un editor de texto básico, ¿Qué ves? estás leyendo el estado exacto de ese programa en la memoria. Cuánta RAM usa, qué está haciendo, todo expuesto como texto plano. Es fascinante, o sea, simplifica todo. No se necesitan licencias de software carísimas para monitorear el rendimiento. Le preguntas al sistema leyendo un texto y ya. Exacto. Si quieres saber qué procesador tiene la máquina, le das cat diagonal proc diagonal CPU info y la máquina te imprime el modelo y la velocidad en la pantalla. Es transparente. Ya que mencionas los procesos activos, pasemos a cómo se orquesta todo este caos. Porque un servidor es un ecosistema vivo. Bases de datos, webs, respaldos, todos compitiendo por tiempo del procesador. Sí, es una batalla constante por los recursos. Y todo parte de una jerarquía. Cuando la máquina arranca, el primer proceso que nace, que suele ser init o systemd, tiene el PID número 1. Y es como el padre de todos, ¿no? Exacto. Cualquier otro programa en la máquina es hijo o nieto de ese PID1. Todo se puede rastrear usando comandos como ps o ps3, que te dibujan el árbol genealógico enterito. Claro. ¿Y qué pasa cuando un proceso, digamos, se vuelve loco y consume demasiada memoria? La documentación habla del comando kill, que suena súper drástico, la verdad, como desenchufar el cable de la pared de un jalón. Sí, el nombre es bastante agresivo. Pero hay un malentendido ahí. Kill rara vez funciona como un verdugo inmediato. Más bien, es un mensajero. Un mensajero. Ajá. Envía señales. Si envías la señal normal, que es SIGTherm, le estás pidiendo educadamente a la aplicación: oye, por favor, cierra tus conexiones, guarda tus datos y apágate en orden. Ah, le das la oportunidad de despedirse. Exacto. Solo cuando el proceso está totalmente congelado y no responde a la petición formal, el administrador manda la señal extrema, SIG-kill. Ahí sí, el núcleo destruye la zona de memoria al instante, sin piedad. Como última opción. Y también leí sobre comandos como nice y renice, que me parecieron geniales. Es como si el sysadmin fuera el cadenero de una discoteca súper exclusiva. Me gusta esa imagen. Él decide qué procesos, que serían los clientes VIP, entran primero al procesador y cuáles se tienen que quedar esperando en la fila. Tal cual. El planificador de tareas divide el tiempo del procesador. Y el valor nice, que literalmente significa amable en inglés, dicta qué tan educado es un proceso para dejar pasar a los demás. O sea, un buen sysadmin usa esto para que no colapse el sistema, ¿verdad? Sí. Piensa en un respaldo masivo de archivos a las 3 de la mañana. Si lo dejas correr normal, se come el 100% del procesador y la página web principal se cae. Claro, el respaldo ahoga al servidor web. Exacto. Entonces, usas renice para bajarle la prioridad al respaldo. Así, el respaldo corre, pero si entra una visita a la web, el respaldo dice: pase usted, le cede el procesador 1 milisegundo y la página carga rápido. ¡Qué elegancia! Pero bueno, estos administradores también necesitan dormir, ¿no? No pueden estar toda la madrugada ajustando prioridades manualmente. Definitivamente no. Para eso existe cron. Ah, claro, la automatización, las tareas programadas. Sí, usando el archivo diagonal etc diagonal crontab, le dices al sistema que haga respaldos a las 4 de la mañana de forma automática. Si tienes que hacer algo más de 2 veces a la semana, la regla es que lo automatices con cron. Pero a pesar de tener todo bien gestionado y automatizado, la ley de Murphy siempre aplica. El hardware falla, la memoria se agota. Entonces, si el servidor colapsa de madrugada, ¿cómo descubre el administrador qué pasó? Ahí entramos al diagnóstico puro, a investigar el pasado. El sysadmin va directo a buscar a syslog. El demonio de registro,
que, por lo que entendí, es como un embudo gigante que recolecta cada pequeño suspiro o queja del sistema operativo, ¿cierto? Exacto. Todo pasa por syslog. Aplicaciones, problemas de red, errores físicos del disco. Se clasifica por severidad, desde un simple aviso hasta una emergencia fatal, y se guarda en los archivos de /var/log. Y para investigar problemas de seguridad o errores humanos, también está el comando last. Uy, sí. El comando last lee un archivo binario llamado WTMP, que guarda quién inició sesión, desde qué dirección IP y cuánto tiempo estuvo dentro. Es la primera herramienta que usas si sospechas que alguien no autorizado entró al servidor. Bueno, y digamos que ya descubriste el error. Un parámetro mal escrito en la configuración de la red que tumbó todo. Ahora hay que arreglarlo operando a corazón abierto. Y aquí es donde las fuentes insisten muchísimo en una herramienta que a muchos principiantes les vuela la cabeza por lo frustrante que es. El editor de texto V, o su versión moderna, Vim. Jaja, el terror de muchos. Es que en serio, con tantos editores modernos como Nano, que son fáciles de usar, que tienen los atajos abajo en la pantalla, ¿por qué los manuales se obstinan tanto en enseñar V? Tienes que cambiar entre modo comando, modo inserción, atajos criptográficos. Sí, lo sé, parece masoquismo. Pero el administrador veterano te dirá que Nano es un lujo. V es el estándar de Unix. ¿A qué te refieres con un lujo? A que cuando todo falla catastróficamente, los lujos desaparecen. Si un disco se corrompe y el sistema arranca en un entorno de rescate mínimo, súper básico, como el initramfs... Que es como un microsistema de emergencia cargado en la RAM, ¿no? Exacto. En ese entorno tan pequeño, no hay espacio para Nano, no hay gráficos. Pero V siempre va a estar ahí. Está soldado a la infraestructura base. Si no sabes V y tu sistema colapsa así, estás perdido. O sea, es pura resiliencia. Y además, por lo que leí, cuando lo dominas es rapidísimo. Mencionaban algo del modo visual en bloque en Vim. Ah, es una belleza. Imagina que tienes un archivo de configuración gigante y tienes que comentar, o sea, deshabilitar 70 líneas de código para aislar un error. En un editor normal, o vas línea por línea, o seleccionas todo con el ratón. Un dolor de cabeza. En Vim, presionas Control+V para el bloque visual. Seleccionas las líneas con las flechas. Presionas la I mayúscula, escribes el símbolo de numeral, le das Escape. Y se aplican los cambios a las 70 líneas simultáneamente. En 2 segundos. Esa velocidad separa a un aficionado de un profesional cuando un servidor de producción está caído y perdiendo dinero por minuto. ¡Qué impresionante! En verdad, administrar Linux no es solo teclear en una pantalla negra. Se trata de todo un ecosistema vivo. Entender jerarquías, respetar el poder del root, orquestar los procesos como entidades vivas y usar herramientas de supervivencia para auditar y reparar daños masivos. Es un modelo mental completo. El administrador funciona como un traductor entre el hardware inflexible y los programas que corren en él. Y fíjate, después de revisar todas estas fuentes sobre la arquitectura de Linux, me quedo con un pensamiento súper provocativo. A ver, cuéntame. Pues a lo largo del análisis establecimos que la filosofía central es que absolutamente todo es un archivo. La memoria RAM, los discos duros, los procesos que cambian milisegundo a milisegundo. Todo se refleja en archivos de texto, sí. Exacto. Entonces, si para los ojos del núcleo del sistema todo esto se audita, se lee y se manipula simplemente abriendo documentos en el directorio /proc o /dev, ¿existe realmente, desde la perspectiva del sistema, una frontera física real entre el hardware de la máquina y el software que la controla? ¡Wow! ¿O al final del día todo se reduce a un flujo interminable de texto esperando ser leído y reescrito por el administrador de sistemas? Es un concepto fascinante, la verdad, para pensar la próxima vez que quienes nos escuchan abran una terminal y vean ese pequeño cursor parpadeando. Definitivamente. Te hace ver la pantalla negra con mucho más respeto. Sin duda. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración técnica. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima inmersión profunda. ¡Hasta luego!